Saludos jóvenes, vamos a proceder a repasar lo que ya habíamos discutido en torno a métodos de investigación. Por favor, dediquen su tiempo a comparar sus notas. Esto es exactamente lo que habíamos visto ya en clase y que es bien importante que ustedes dominen para su primer examen parcial. Comenzábamos por recordar que la palabra investigación no es sinónimo de la palabra experimento, que cada método de investigación va a ser tan bueno como sea su pareo con el tipo de pregunta de investigación que se responde. Es decir, no hay un método que sea superior a otro, sino que tenemos que empezar a acostumbrarnos a pensar que cada método de investigación se usa para responder un tipo de pregunta distinta. Yo les decía que cuando yo estudiaba se acostumbraba a sugerir que el mejor método de investigación era el experimento. Ya en esta época esa forma de hablar y de expresarse sería errónea porque se sabe que el experimento es el mejor para cierto tipo de pregunta de investigación, pero para otras no. En otras palabras, cada método es el mejor para su objetivo y según los parámetros que se tenga que seguir. Siguiendo esa noción, entonces ustedes recordarán que cuando hablábamos de la definición de psicología y yo les decía que había dos áreas de quehacer fundamental dentro de la psicología, o se hacía investigación o se trabajaba en la práctica. Y buscábamos qué verbos aplicarían a los que trabajan en psicología dentro de investigación y qué verbos aplicarían a los que trabajan en psicología dentro de la práctica que nos pudieran indicar qué hace la psicología con la conducta observable e inobservable. Y veíamos que si estás en investigación, lo que le vas a estar haciendo a la conducta observable e inobservable es describirla, entenderla, sugerir posibles causas, explicarla o buscar poder predecirla. Mientras que si estabas en el área más aplicado, entonces lo que buscabas era cambiarla. Si estabas en trabajos, por ejemplo, de psicología clínica, de psicología industrial, de psicología escolar. Volviendo entonces a que esos verbos de lo que hace el psicólogo en investigación con la conducta nos van a guiar en torno a cuáles son los objetivos de distintos métodos de investigación. Veíamos que hay métodos para describir, métodos para entender, métodos para sugerir, métodos para explicar y fórmulas estadísticas para usarse con datos de investigación que nos permiten predecir. Yo les contaba a ustedes en clase que a veces en primera instancia los estudiantes ven estos verbos y dicen todo eso quiere decir exactamente lo mismo. Pues realmente no. Describir un fenómeno de conducta es un nivel de conocimiento distinto al que usted llega cuando usted está buscando entender un poco mejor un fenómeno de conducta o sugerir posibles causas o explicar. La diferencia puede ser sutil, pero existe. Hay investigaciones a largo plazo que te llevan a pasar por muchos de estos verbos. Tomemos, por ejemplo, que estemos trabajando el tema de violencia relacional de la mujer hacia el varón. Como todo fenómeno de conducta, es considerado multifactorial. ¿Qué quiere decir? Un fenómeno de conducta es el resultado de muchas variables, muchos elementos. Algunas variables van a tener que ver con características de las personas, otras van a tener que ver con situaciones externas a las personas. Esas serían dos clasificaciones básicas de los hilos o de las variables que se entremezclan para darnos la conducta. Bien, si tomamos esto como una enorme madeja, esa conducta de la violencia relacional de la mujer hacia el varón, si nosotros fuésemos a separar qué sería lo que nos proveería la investigación para describir, para entender, para sugerir, para explicar o para predecir,
Veamos entonces cuáles serían los ejemplos. Si fuéramos a describir, entonces serían investigaciones que nos permitan conocer la incidencia, que quiere decir con qué frecuencia se da esa conducta, la magnitud, o sea, cuán grave, cuán grande, número de casos, las características de esos casos, las zonas en que se dan esos casos. Si fuéramos a hablar de entender un poco mejor, entonces estaríamos hablando de que queremos ver qué variables van con qué variables. Por ejemplo, si cuando vemos ciertos niveles de educación en algunos grupos, vemos que esos niveles de educación se suelen dar con ciertos estados maritales y se suele ver más la violencia o se suele ver menos. Sería como si siguiéramos la metáfora de los hilos, si siempre que se ve este hilo o esta variable, se ve también este otro hilo. Cuando hablábamos de describir, sería decir el peso, la forma, la altura, el diámetro de esa nube que llamábamos esa variable que era una construcción multifactorial. Si queremos sugerir posibles causas, entonces empezábamos a hacer investigación que nos permitiera comparar grupos y veíamos si entre personas casadas y personas no casadas o entre personas con y sin educación se daba en igual frecuencia el fenómeno de la violencia relacional de la mujer hacia el varón. Si queremos entonces explicar, cuando hablamos de explicar, lo que estamos buscando es llegar al meollo del asunto, decir qué es lo que ocasiona la conducta. Para hablar de qué ocasiona la conducta, si siguiéramos la metáfora, usted quiere saber qué hace que se empiece a formar esa nube de variables. ¿Qué hace que se empiece a formar esa madeja? ¿Qué es lo que está en el centro de todo eso? En este diagrama que vemos aquí, nosotros entonces repasábamos cuáles son los métodos que van bajo cada uno de estos verbos. Veíamos que los métodos más usuales cuando usted lo que quiere es describir conducta son el estudio de caso, la etnografía, el estudio de datos residual, los estudios con distintos tipos de observación y el estudio de datos secundarios. En adición, o además, la encuesta. El estudio de caso se refería a cuando usted lo que quiere es producir una descripción profunda y detallada de la situación de una persona o de un grupo pequeño, limitado de personas que tiene algo en común. Se usa más en la psicología clínica, se usa en la medicina. La etnografía nos permite producir una descripción profunda y detallada del estilo de vida de una comunidad o de un grupo de personas que comparten una forma de vida. El estudio de datos residual, que algunos de ustedes me mencionaron que no conocían anteriormente, se refiere a la investigación en la cual el mejor estimador del dato que nos interesa es la huella que deja el que se haya realizado dicha conducta. El mejor estimador de la conducta que nos interesa viene a ser la huella que dejó el que se llevase a cabo la conducta. Para eso, los dos ejemplos que habíamos discutido eran, número 1, el de los niños y sus actitudes, niños pequeños y sus actitudes y preferencias, que cuando se las preguntas verbalmente se les hace sumamente difícil tomar una decisión, pero hay conductas que ellos llevan a cabo cuando algo les llama la atención, que son totalmente espontáneas y que son tan naturales que representan una respuesta totalmente veraz. Era el caso donde se contaban literalmente las huellas que los niños plasmaban en un cristal como un indicador de interés en unas exhibiciones. También les hablaba a ustedes
de que otro tipo de uso de los estudios de datos residual es para conducta de multitudes. Por ejemplo, el consumo de alcohol en festivales. Y entonces ahí la huella del consumo de alcohol en festivales es la acumulación de envases de alcohol. Esa acumulación de envases de alcohol, luego se pesan esos envases de alcohol y es un estimador mejor de ese consumo de alcohol que esperar a la salida de los festivales para preguntarle a las personas cuánto alcohol consumieron. Una observación que hicimos en clase es que usted tiene que tener cuidado, no confundir lo que es la huella que deja una conducta con lo que es la consecuencia de una conducta. Una consecuencia de una conducta puede ser los accidentes de tránsito luego de un festival o puede ser la acumulación de basura, pero la huella es del consumo de alcohol, son los envases de alcohol. ¿Está bien? Así que son dos cosas diferentes. Lo que viene a ser el estimador de que se llevó la conducta es la huella. La consecuencia de la conducta es otra variable diferente. Bien, continuamos con los métodos de investigación usuales cuando lo que se pretende es describir un fenómeno de conducta. El próximo es la categoría de métodos de observación y hay varios. Los métodos de observación se usan mucho en la antropología, pero en la psicología son necesarios, sobre todo en la psicología experimental, donde se trabaja con animales. Con los animales, los datos, usted depende de la observación para poderlos recoger. Obviamente, usted no conversa con los animales. Así que además, adicional a eso, usted puede hacer observación estructurada, observación sistémica, observación partícipe con seres humanos y se usa también cada vez más en psicología social. El estudio de datos secundario también se le llama estudio de datos de archivo. Se caracteriza por el hecho de que los datos que usted va a utilizar en su investigación fueron recogidos con un objetivo distinto al de su investigación. Tiene que tener mucho cuidado porque si bien tiene la ventaja de que los datos ya están recogidos y usted no tiene que invertir en la recopilación de datos, al no haber sido recogidos para una investigación, pueden no tener la calidad necesaria y pueden tener archivos imperfectos. Usted verá que en la parte de abajo escribimos encuesta y la encuesta también está asociada con los objetivos de entender conducta. Y ahorita les voy a decir por qué razón. La encuesta como método para describir se utiliza porque se caracteriza por ser el ejercicio de investigación que tiene como objetivo recopilar datos de una población o de un sector grande de la población que permita categorizar o separar a la población o al sector grande de la población en pequeños grupos según sus características. Por eso se dice que la encuesta por excelencia es el censo. Bien, ¿qué pasa? Que con esos datos de una encuesta también se pueden hacer estudios de asociación. Así que por esa razón, la encuesta es fundamentalmente un método para describir, pero sus datos podrían ser utilizados para entender. Bien, cuando pasamos entonces a la categoría de investigaciones para entender, nos encontramos que el método principal es el de los estudios de asociación, recordando que los métodos para entender son aquellos que nos permiten ver qué variable va con qué variable, si hay unos patrones. Cuando hablamos de trabajos para sugerir, estamos hablando de métodos de investigación que nos permitan sugerir la probabilidad o la posibilidad de que algo pueda ser la causa. Y ahí lo que usamos son métodos que se llaman cuasi experimentos. De eso no se habla mucho en cursos de psicología básica, sino en cursos de métodos de investigación ya en cuarto año. Cuando hablamos de métodos de investigación para explicar conducta, entonces ahí sí se entra en lo que vienen a ser los métodos experimentales que buscan identificar
causa y efecto y tienen unas características bien específicas. Y los experimentos los podemos hacer dentro de laboratorios con personas o pueden hacerse en el campo. Cuando hablamos de campo no hablamos de finca. Cuando hablamos de experimentos de campo en la psicología, solamente estamos haciendo alusión al hecho de que son experimentos que se llevan a cabo en los ambientes cotidianos, en los ambientes donde de manera natural se dan esas conductas, en otras palabras, fuera de laboratorio. Pero no que, aunque se dice experimento de campo, no quiere decir que se hacen en el campo. Pueden ser en una avenida en Manhattan, ¿ok? Cuando hablamos de investigación para predecir, nos estamos refiriendo usualmente a investigación que se ha recogido con métodos de asociación o llevándose a cabo experimentos a la cual se le van a aplicar métodos de estadística y modelos estadísticos particulares para poder llegar a conclusiones que permitan predecir bajo qué circunstancias podemos esperar que se den ciertas conductas. Traten de recordar ahora y explicar en sus propias palabras qué son los distintos métodos para describir y por qué son métodos para describir el estudio de casos, la etnografía, la encuesta, el estudio de datos residual, la observación y el estudio de datos secundarios. Repasemos lo que les advertía en clase de que hay a veces palabras que por acostumbrarnos a usarlas como si fueran sinónimos nos generan confusión en los exámenes. La palabra encuesta es el nombre de un método de investigación. La palabra cuestionario es el nombre de un instrumento o una herramienta para investigación. Una encuesta no es un cuestionario. Los cuestionarios son instrumentos, la encuesta es un método. Los cuestionarios, por otra parte, se distribuyen, se reparten, se entregan, se envían. No se aplican ni se suministran. Cuando hablábamos de los estudios de asociación, que también son conocidos como estudios correlacionales, es esencial que usted repase lo que quiere decir un patrón de asociación. Un patrón de asociación mencionábamos que era la velocidad a la cual van creciendo las manos y los pies de un niño durante los primeros 12 meses de vida. Recordábamos cuando reflexionábamos sobre esto en clase que un niño que nazca sin piecitos o sin manos, no por esto le dejan de crecer los pies. Y existe, en efecto, un patrón de asociación que nos dice las proporciones en que va creciendo la cabeza en relación a las manos, en relación a los pies del ser humano. Así que cuando hablamos de un patrón de asociación, estamos hablando de fórmulas que nos van a decir, por ejemplo, por cada 2 milímetros que le crezcan las manitos, le va a crecer tanto los pies. A eso es que nos estamos refiriendo. Algo casi tan concreto como cuando hablábamos de litros de gasolina por dólares. ¿Para qué queremos descifrar un patrón de asociación? Pues hacemos investigación de asociación con muestras de participantes para en un futuro, si conocemos la puntuación de una persona en una variable, poder predecir con cierto grado de certeza cuál es su posible puntuación en la otra, sin tener que esperar. ¿Para qué es el requisito mínimo para poder hacer un estudio de asociación? Pues tú tienes que tener una muestra o un grupo de personas y de cada miembro de esa muestra o grupo de personas tienes que tener de cada una de esas personas al menos datos en 2 variables distintas. De Pepe, 2 variables. De Rafael, 2 variables.
de jazmín 2 variables. Puede ser que estés haciendo una asociación entre el peso y la velocidad a la que corren, la estatura y el peso, la puntuación en el razonamiento matemático en el College Board y la nota que sacan en precálculo. Así que de cada persona tú tienes 2 puntuaciones. Tú miras si hay una asociación cuando miras los datos de ese grupo o muestra. En un futuro, tú tienes solamente una puntuación de una persona y te dejas llevar por la asociación que se descubrió para predecir cuál sería la puntuación más probable para esa persona. Hay 2 tipos básicos de asociación que a ustedes les explicaron anteriormente y que nosotros hemos querido repasar. Uno es lo que se conoce como la asociación directamente proporcional o positiva. Suponíamos que estuviéramos viendo la asociación entre la actitud hacia el estudio y el promedio con el que completaban su primer semestre un grupo de prepas. Aquí los números 1, 2, 3, 4 se me bajaron en la gráfica, me tienen que disculpar porque están fuera de sitio. Pero supongamos entonces que tenemos 2 puntuaciones para cada uno de estos prepas, Pepe, Marta, Carlos, Javier y Ana. Tenemos la puntuación de Pepe, que está fuera de sitio, 10 y 1. Y entonces la de Marta, la de Carlos, la de Javier, la de Ana. Aquellos que tienen las puntuaciones más altas en actitud hacia el estudio, ¿qué tipo de puntuaciones tienen en el promedio con el cual terminaron el primer semestre? Si te das cuenta, tienen también las puntuaciones más altas. Aquellos que tienen las puntuaciones más bajas en actitud hacia el estudio, ¿qué tipo de puntuaciones te encuentras que tuvieron en el promedio al final del semestre? Fíjate también que las más bajas. ¿Qué nos representa esto? Lo que se conoce como una asociación directamente proporcional o positiva. Las flechas abajo te lo indican. Aquellos participantes con las puntuaciones más altas en una variable tienen las puntuaciones más altas en la otra. Los que están con las puntuaciones más bajas en una variable tienen las puntuaciones más bajas en la otra. Eso irremediablemente te va a dar ese tipo de dirección en la diagonal que va ascendiendo hacia tu derecha. Esto lo tienes que recordar siempre. Una asociación directamente proporcional. Los que tienen puntuaciones más altas en una variable te encuentras con las puntuaciones más altas en la otra. Los que están más bajitos en una variable van a estar entre las puntuaciones más bajitas en la otra. Más y más, menos y menos. El otro tipo de asociación que habíamos repasado era la asociación inversamente proporcional. En esta asociación te vas a encontrar que aquellos que tienen las puntuaciones más altas en una variable se encuentran entre las puntuaciones más bajitas en la otra. Fíjate aquí como si poníamos, por ejemplo, que fuese la asociación entre el número de horas promedio que veían televisión a la semana y el promedio con el que terminaron su primer semestre, teníamos que aquellos que veían más televisión, y perdonen que aquí los números en la gráfica se rodaron y los puntos también, aquellos que vieron mayor número de horas de televisión estaban entre los números más bajitos en cuanto a promedio. Aquellos que aparecen viendo un menor número de horas de televisión, Iván, por ejemplo, aparecían con el promedio más alto. Así que fíjate, los que tenían puntuaciones más altas en una variable, los veías con puntuaciones más bajas en la otra. Eso es lo que nos dice una asociación inversamente proporcional o negativa. Tenemos que recordar entonces que cuando usted tiene un signo positivo al lado de un coeficiente de correlación, eso quiere decir que la relación es
directamente proporcional, más y más y menos, como la vimos en la transparencia anterior. Cuando el signo es negativo, quiere decir aumentas el valor en una variable y estás entre los menores en la otra variable. Otra de las cosas que nos dice el estudio de asociación se va a ver en lo que se conoce como el índice de correlación. El índice de correlación es un número entre 0 y 1 en valor absoluto. Valor absoluto, acuérdate que quiere decir no tomas en cuenta el signo de ese número para nada. Por lo tanto, el índice de correlación es un número entre 0 y 1. No puede ser más que 1. Si era una correlación de 1, eso quiere decir que era una línea perfecta. Y en conducta tú no vas a encontrar una correlación entre dos variables de conducta que te forme una línea perfecta. ¿Ok? Bien, mientras más cercano a 1, una correlación de 0.80, de 0.85, se considera bien alta cuando estamos hablando de conducta. Una correlación de negativo 0.85, ¿qué querría decir? Que es una correlación bien alta. ¿Y para qué miramos el signo? El signo solamente nos va a decir que es una correlación inversamente proporcional o negativa, donde aquellos que tenían las puntuaciones más altas en una variable se encontraban entre las puntuaciones más bajas en la otra. Si fuera una correlación positivo 0.59, es una correlación baja donde aquellos con las puntuaciones más altas en una variable están entre las puntuaciones más altas en la otra y aquellos con las puntuaciones más bajas en una variable están entre las puntuaciones más bajas en la otra. Eso es todo lo que significa. Cuando hablamos entonces del método para explicar, habíamos repasado que para entender esto es crucial entender un vocabulario. Hablábamos dentro de este vocabulario de la población. La población es el universo de personas a quienes usted quiere generalizar sus hallazgos de investigación. Esto quiere decir, usted cuando hace investigación, por lo general, tú quieres poder decir con una muestra de personas, poder hablar de otros que no participaron en tu investigación. Esa es tu población de interés. El concepto de población puedes tenerlo que utilizar cuando haces estudios de asociación y es relevante también cuando estás haciendo encuestas y otro tipo de investigaciones, pero toma mayor relevancia cuando hablas de experimentos y más adelante repasamos por qué razón. Cuando hablamos de una muestra, nos referimos al grupo de miembros de la población de quienes se va a recoger datos para un experimento o una investigación. Cuando hablamos de una muestra aleatoria, estamos hablando de un grupo de representantes de la población que van a proveer datos para una investigación y que fueron seleccionados de forma tal que se garantizara que cada miembro de la población de interés haya tenido igual probabilidad de ser incluido en la muestra. Esto quiere decir mediante una rifa o mediante programas de computadora. Una variable independiente es el elemento o factor que se manipula en un experimento. Y aquí yo les había aclarado que uno de los elementos que nos genera confusión en los exámenes y en español es que la palabra manipular en investigación quiere decir variar sistemáticamente, variar con un plan, quitar y poner, traer para ver qué pasa,
quitar para ver qué pasa. Eso es lo que quiere decir manipular en un experimento. Si no hay manipulación en el experimento, no hay experimento. Sin embargo, en nuestro diario vivir nos hemos acostumbrado a usar la palabra manipular como si quisiera decir controlar. Y controlar, como si quisiera, en experimentos, quiere decir dejar libre de toda variación, no permitir que cambie. Por lo tanto, la frase o la oración, la variable independiente es aquella que controlamos. Si fuera un cierto y falso, sería totalmente falsa, porque en investigación lo que usted controla, usted no permite que cambie. Usted la variable independiente no la controla, usted la manipula. Al manipularla le permites que varíe. En un experimento lo que usted controla, usted no deja que cambie. Una de las características necesarias para que un experimento sea un experimento es que haya manipulación de la variable independiente. El otro requisito crítico para que una investigación pueda llamarse experimento es que la muestra sea aleatoria. La variable dependiente, por otro lado, es el elemento o factor que usted mide en un experimento. Elemento o factor que usted mide en un experimento para ver si se afectó por la manipulación, en paréntesis, por los cambios que tú haces con tu variable independiente. Es la variable dependiente, eso que tú piensas que quizás es ocasionado por la variable independiente que tú crees, que tú sospechas que es la causa. ¿Ok? Las variables de control son todos esos otros hilos que tú crees que están involucrados y que por lo tanto los vas a mantener igualitos, tanto cuando traigas tu variable independiente como cuando quites tu variable independiente. ¿Para qué? Para que cualquier variación que tú veas al medir la variable dependiente, se la puedas achacar, se la puedas adjudicar a la variable independiente porque ésta haya sido lo único que cambió. Si tú permites que otras cosas varíen, entonces no van a saltar a la vista tus conclusiones. Así que tú todos los demás hilos los mantienes igualitos. Solamente manipulas, solamente permites que fluctúe tu variable independiente y de manera sistemática, de manera planificada. De esa forma, tú tienes un experimento y cualquier variación en la variable dependiente, con lógica, se la vas a poder achacar a lo único que cambió, que fue tu variable independiente.